A ver, Gisela, ¿cuál es tu, no sé si decir opinión, tu posición al respecto de el TDA? ¿Es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? ¿Cómo se la puede definir? El TDA, bueno, es el trastorno por déficit de atención. La primera vez que se habló de esto con esta categorización fue con la aparición del DSM-4 en los años 80. En realidad no hay una definición clara de que esto sea una enfermedad, más bien es un conjunto de síntomas a las cuales se le pone un nombre, no hay ninguna prueba de laboratorio que la certifique, por lo tanto el diagnóstico lo hacen los clínicos según sus criterios, sus teorías y sus ideologías de referencia. Con lo cual es todo un tema en discusión al interior de la medicina, de la psicología, de la educación. Claro, ¿y qué consecuencias trae, o digamos, esto de que, bueno, cada vez hay más niños medicalizados, ¿no? ¿Qué está bien, digo, es viable, afecta a la niñez? ¿Por qué razón no ocurre? A ver, en todo caso, me parece que primero habría que definir un poco qué es esto de la medicalización de la infancia. También. Sí, porque hay una diferencia entre medicar y medicalizar. Sí. Medicalizar es un concepto que en realidad introduce Ivan Illich, pero el que más lo caracteriza es Foucault, y que en realidad tiene que ver con cómo los procesos de la vida se transforman en procesos médicos, o sea, por ejemplo, la tristeza, por ejemplo, la timidez, por ejemplo, el dolor por un duelo, sí, son cuestiones inherentes a la vida, y que de eso se transforma en una enfermedad o en un producto a ser medicado, es ahí donde se produce el proceso de medicalización. En los niños lo que vemos, sí, es que cada vez hay más chicos desatentos y cada vez hay más chicos hiperactivos. En esto estamos, creo yo, todos de acuerdo. Sí. El asunto es si esto es una enfermedad o esto es una muestra de la época o esto tiene que ver con los vínculos entre padres e hijos o esto tiene que ver con qué es lo que estamos construyendo como sociedad. Sí. Y el problema ahí es que cuando yo ubico como enfermedad y además como una enfermedad individual, supuestamente orgánica, vuelvo a aclarar, sin ninguna comprobación de que lo sea, al niño, entonces supuestamente la mejor estrategia, si es que supuestamente tengo esa molécula, es medicarlo. Pero en realidad si nosotros vemos que esto es un problema bastante más complejo que un chico que se mueve mucho, bueno, habría que pensar otras estrategias. Claro. A ver, me resulta interesante esto que vos hablabas de la medicalización, porque cuando uno habla de un proceso, no sé, y supongo que en materia psicológica también, tiene que ver con la socialización, digamos, ¿no? La tristeza, ¿no? Con conflictos que tienen que ver con nuestra socialización, en la familia, en la escuela y demás. Y me da la sensación y por lo que leí, que lo que hace este diagnóstico es ver al niño por fuera de eso, ¿no? No sé si es así. Sí, ver al niño por fuera de eso y ver al niño como un problema y ver al niño como un problema individual, biológico, que tengo que resolver. Por lo tanto, si tengo una supuesta medicación, una medicación que supuestamente lo resuelve, la pregunta sería, ¿por qué no dársela? Claro. Bueno, en principio por varias razones. Primero porque los psicofármacos son de una potencia altísima, porque habría que preguntarse éticamente qué estamos haciendo dándole psicofármacos a niños que están en proceso de constitución de su subjetividad y de su cerebro, sobre todo en una cosa absolutamente indiscriminada. Por supuesto que hay casos súper específicos donde un niño por un tiempo acotado quizás necesite una medicación psicofarmacológica que debería estar administrada por un psiquiatra y no por cualquier otro médico, luego de una evaluación profunda y exhaustiva. Sí, en esto, perdón, Gisela, en la nota no me pareció como trascendente, digamos, me resultó muy interesante el dato de Chile. No, hace poco nosotros hablábamos de los subsidios en las escuelas y demás, y digamos, este diagnóstico
va muy de la mano con la escuela, por lo que se ve. Claro. ¿No? Muchos maestros mandan a los alumnos, a los nenes, con los padres a ver a un neurólogo o a un psiquiatra directamente. A un neurólogo, no a un psiquiatra. Sí. ¿Cómo es esta relación, digamos, con el colegio? De todas maneras, yo lo que creo es que, si bien la escuela, es cierto que muchas veces hace esto, la escuela no es más que el reflejo de su sociedad y su época. Claro, tal cual. Sí, no es que la escuela está por fuera de la sociedad en la que vivimos y fundamentalmente de la época en la que vivimos. Sí. Y esta es una época altamente medicalizada en niños, en adultos, en docentes. Es una época en la que parece que hay una pastillita para todo, sí, y en la que me tomo una pastilla para dormir, después me tomo una pastilla para levantarme, después me tomo una pastilla para estar bien, y después me tomo una pastilla para tener relaciones sexuales, y después me tomo otra pastilla para bajar la ansiedad, y después digo, hay pastillas para todo, con lo cual en esa misma lógica la respuesta que uno a veces tiene es, bueno, y si hay una medicación para que se quede quieto o para que atienda más, ¿por qué no dársela? Claro. La primera cuestión es que esta medicación tiene muchísimos efectos secundarios, entre ellos, por ejemplo, un crecimiento más lento en los niños que toman esta medicación, entre otras cosas como, por ejemplo, taquicardia, insomnio, anorexia, etcétera. Digo, tiene muchas contraindicaciones, no son medicaciones inocuas. Y por otra parte, digamos, ¿qué le estamos diciendo a nuestros niños? ¿Qué le transmitimos cuando les decimos, tenés un problema, tomate una pastilla para resolverlo, ¿no? Cuando, por otra parte, está bastante estudiado que otro tipo de estrategias funcionan muy bien con estos niños. ¿Cómo cuáles? Como un trabajo de mucho más seguimiento de parte de la escuela, con docentes, en disponibilidad para estos chicos, con adultos que puedan preguntarse por qué este niño no está atendiendo a lo escolar. Quizás hay otras cosas que estén capturando su atención, con terapias que trabajen sobre el niño, el vínculo con los padres y la escuela. Hay muchísimas cosas que se pueden probar antes de recurrir al camino rápido. Claro, eso te iba a decir, parecería ser que es la salida más fácil, darle una pastilla al chico y que se quede tranquilo, cuando en verdad vemos que, digamos, en un lapso corto es la salida más fácil. Porque, la salida más fácil, entrecomillada. Claro, por eso digo, porque, digamos, por todo lo que vos contás de los efectos secundarios que trae, por ahí es la salida más fácil al principio, pero después seguramente, claro, va a ser un problema mucho más grande. Yo me preguntaba por ahí cómo le afecta, por ahí vos nos puedes explicar más, en cuanto a la socialización del chico que supuestamente tiene problema con el resto, digo, porque son cosas que por ahí uno va a una escuela y esas cosas se saben, trascienden, que por ahí Pepito tiene este problema y está medicado, digo, eso creo que a la psicología del chico o de la chica debe ser un problema bastante grande también, porque es el distinto, el diferente, el que no se puede adaptar. Sí, sobre todo porque son chicos que terminan siendo mirados por sus etiquetas diagnósticas, ¿sí? Entonces, incluso muchas veces te pasa que el chico mismo termina diciendo de él, yo soy ADD, que es la sigla en inglés, o TDA, pero en general acá se usa la sigla en inglés, que es Attention Deficit Disorder, y muchas veces incluso termina justificando eso que le pasa porque él es ADD, ¿sí? Claro. Cuando en realidad un chico es un chico y una etiqueta nunca nos va a decir quién es ese chico y sobre todo de qué sufre. Digo, porque un chico que no puede parar de moverse, un chico que no puede atender en clase, sin dudas, es un chico que está sufriendo. Algo le pasa. Puede ser que algo le pase a él, puede ser que algo le pase a su familia, puede ser que algo le pase en la escuela. Puede ser, digamos, es como la fiebre, es algo que nos indica que algo no está bien. Claro. Lo que no sabemos es qué es. Claro, y vos hablás del estilo de vida, ¿no? Lo leemos mucho y creo que coincidimos bastante todos. ¿Cuáles crees que son los
digamos, los causantes en este estilo de vida que implican que un niño no pueda dejar de moverse y que genere este tipo de medicalización, digamos. No sé, se me ocurre que cada vez más los padres trabajan todo el día. Sí, la multiplicidad de estímulos a los que están expuestos. ¿Cuáles serían para vos? A ver, de todas maneras me parece que justamente el desafío es pensar en términos de complejidad. Sí. Así como a mí no me gusta pensar de que todos los niños que tienen problemas de atención e hiperactividad tienen una falla en sus neurotransmisores y necesitan una única molécula que se los va a resolver, tampoco creo que uno pueda encontrar una única respuesta, aunque sea desde el lado de la psicología o la sociología. Creo que justamente el desafío es poder pensar en términos complejos e incluir la época, por supuesto, y digamos, estas cosas que ustedes plantean son parte de la época, ¿no? Cada vez los adultos tenemos menos disponibilidad de tiempo para los chicos, esto es cierto, cada vez necesitamos que se autonomicen más rápido, también es cierto, los chicos están sometidos a estímulos de pantallas todo el tiempo y la escuela, incluso la escuela con la netbook y la escuela con la pizarra digital, sigue siendo una escuela donde básicamente casi todo el tiempo pasa por el intercambio verbal, y los chicos tienen otras modalidades de aprender que no son ni mejores ni peores, simplemente son otras, y la escuela, con todos los cambios que ha hecho, pero sigue siendo un modelo bastante antiguo. De hecho, están más o menos armados los salones de clase como a fines del siglo XIX. Los maestros se forman así, que dan clases hoy, están formados en el XX y los chicos son del siglo XXI. Sí, tenemos 3 siglos de diferencia. Para ir cerrando, Gisela, que si a un padre, digamos, ¿no? Le dicen que el hijo tiene esto desde el colegio y desde el neurólogo y demás, ¿qué se le recomienda? ¿Ir al psicólogo? ¿Buscar...? A ver, en principio yo le recomendaría a los padres que revisen el tema de la medicación, que no vayan rápido por ese camino, que intenten otras alternativas, sí, porque la verdad es que tienen muchas contraindicaciones, que intenten profundizar hay un problema, bueno, profundicemos en él, veamos de qué se trata, por qué. Fundamentalmente que se contacten con ese niño que seguramente está sufriendo, pero que no sabemos por qué está sufriendo, y seguramente una consulta psicológica que permite indagar en profundidad y no que aplique test para ver lo que ya sabíamos que tenía desde el principio, sino que profundice en qué es lo que le está pasando, seguramente pueda ayudar. Bueno, Gisela, antes de despedirte, sabemos que estás participando, dando un simposio, no sé si nos querés contar de qué se trata esto, en junio. El 6, 7 y 8 de junio, yo pertenezco a un grupo que se llama Forum Infancias, tenemos una página, foruminfancias.org.ar, y nosotros vamos a armar el 4º simposio sobre patologización de la infancia. En esos simposios viene gente de todo el país a exponer, viene gente puntualmente vendrá gente de Brasil, de Uruguay y de Chile, porque bueno, estas problemáticas no son problemáticas ni de una ciudad ni de un país, son problemáticas a nivel mundial, y entonces necesitamos encontrar estrategias entre todos. Bueno, Gisela, realmente te agradecemos muchísimo. Vamos a estar pasando esta información del simposio para los que les interese y demás. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y tus aclaraciones. Les agradezco a ustedes y agradezco que se metan en estos temas. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, chao, un placer. Chao.